La bruja está en casa haciendo la cena, dijo Alejandro mientras se reía. Su tono de voz era burlón, descarado, como si lo que acababa de decir fuera un chiste excelente. Camila apretó los puños detrás de la puerta de su oficina. No quería moverse, ni siquiera respirar, por miedo a que Alejandro se diera cuenta de su presencia. Él estaba en el comedor, hablando por teléfono, completamente ajeno a que ella lo escuchaba. Sí, hombre, ya sabes cómo es. Siempre metida en su cocina oliendo a ajo. La típica esposa que sirve para lo básico, nada más. Soltó una carcajada tan fuerte que a Camila se le revolvió el estómago. No, no te preocupes, en la fiesta de la empresa, tú y yo vamos juntos, como siempre. No hay forma de que sospeche. Esa no se da cuenta ni de lo que pasa frente a su nariz. Camila sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Por un momento creyó que no había escuchado bien. Pero ahí estaba, la voz de Alejandro clara y segura, hablando con alguien que obviamente sabía del engaño. Quiso entrar al comedor y encararlo en ese mismo momento, pero algo la detuvo. Quizá fue el tono de superioridad con el que hablaba, la manera en que se burlaba de ella, como si fuera un objeto, como si fuera nada. Cuando Alejandro terminó la llamada, Camila se quedó inmóvil. Lo escuchó caminar hacia la sala y encender la televisión, como si no hubiera acabado de destrozarla. Se llevó una mano a la boca para contener el impulso de gritar. Respiró hondo. No iba a rebajarse a darle el gusto de verla humillada. No todavía. Se fue a la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se sentó al borde de la cama, mirando al vacío. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. La bruja está en casa haciendo la cena. No podía creerlo. ¿En qué momento su matrimonio había llegado a esto? Pensó en todas las veces que lo había apoyado. Cuando renunció a su primer trabajo para buscar algo mejor, cuando ella trabajó doble turno para cubrir los gastos de ambos, cuando él empezó en la empresa y ella celebró cada uno de sus logros como si fueran propios. Y ahora, todo se resumía a esto. Era la bruja. Esa noche no pudo dormir. Alejandro entró al cuarto tarde, como siempre, y se metió en la cama sin siquiera mirarla. A ella le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. Si algo había aprendido en la vida, era a no mostrar debilidad frente a quien quiere verte derrotado. A la mañana siguiente, mientras Alejandro salía temprano a trabajar, Camila tomó una decisión. No iba a quedarse esperando a que él tuviera el descaro de confesarle algo. Tampoco iba a armar un escándalo que le diera más razones para burlarse. No. Si Alejandro creía que ella era una bruja en casa, iba a demostrarle que estaba muy equivocado. Camila cerró la puerta detrás de Alejandro y se quedó un momento inmóvil, con la mirada fija en la manija. Su respiración era lenta y pesada, como si algo dentro de ella estuviera a punto de explotar. Pero no, todavía no era el momento de perder el control. Se dirigió al comedor y vio el teléfono de Alejandro sobre la mesa. Por un instante, dudó. No era la primera vez que lo dejaba olvidado en casa, pero esta vez parecía un regalo del destino. Tomó el aparato con cuidado y lo desbloqueó. Aún recordaba el patrón que había visto por casualidad. Mientras navegaba por las aplicaciones, sintió cómo su pecho se comprimía. ¿Realmente quería saberlo todo? Sí, quería saber con quién hablaba, quién era esa persona que le daba motivos para burlarse de ella. Entró a los mensajes. El nombre Valeria apareció como uno de los contactos más recientes. Camila abrió la conversación. Cada mensaje que leía era como una estocada más. ¿Te vas a escapar un rato hoy? Ya sabes que quiero verte. Claro, pero que la bruja no sospeche nada, jaja. Nos vemos en la fiesta del viernes, amor. Prometo que esta vez serás mi acompañante oficial. Camila dejó caer el teléfono sobre la mesa, como si le quemara las manos. El nudo en su garganta era insoportable, pero aún así no lloró. No iba a darle ese poder a Alejandro. Volvió a tomar el aparato, esta vez para revisar las fotos. Ahí estaban, imágenes de Alejandro abrazando a una mujer en un restaurante, selfies en un hotel, incluso capturas de pantalla de conversaciones donde Valeria se refería a Camila como esa pobre mujer. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, en silencio. No podía creer lo que estaba viendo. Todo estaba claro. Alejandro no solo la estaba engañando, sino que lo hacía con premeditación y burla, pero por alguna razón ese dolor inicial comenzó a transformarse en otra cosa. Rabia, determinación. No iba a dejar que Alejandro siguiera saliéndose con la suya. Devolvió el teléfono a su lugar justo antes de que Alejandro
pudiera darse cuenta de que lo había olvidado. Luego tomó su propia agenda y comenzó a anotar. Hizo una lista: estilista, vestido, zapatos, maquillaje. Si iba a enfrentarlos, lo haría en sus propios términos, no como la bruja que ellos imaginaban, sino como una mujer que podía ponerlos en su lugar sin decir una sola palabra. Ese mismo día, comenzó a hacer llamadas. Su mejor amiga, Lucía, una diseñadora con contactos en la industria de la moda, fue la primera en responder. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Lucía, preocupada al escuchar el tono frío de su voz. «Necesito tu ayuda. No puedo explicarte todo ahora, pero necesito que me consigas el vestido más espectacular que tengas. Algo que haga que todos se queden viéndome». Lucía guardó silencio unos segundos antes de responder. «Está bien, no voy a preguntar, pero dime qué necesitas exactamente. Confía en mí, solo asegúrate de que sea algo inolvidable». Durante los días siguientes, Camila se dedicó a planear cada detalle. Había tomado una decisión. Iba a ir a la fiesta de la empresa de Alejandro. Esa era su oportunidad. Sabía que Valeria estaría ahí, pavoneándose como si todo le perteneciera. Pero esta vez, Camila iba a demostrarles a ambos que no era una mujer que se dejaba pisotear. El viernes por la noche, mientras Alejandro se arreglaba en la habitación, Camila permaneció tranquila en la sala. Lo escuchó tararear mientras ajustaba su corbata frente al espejo, completamente ajeno al plan que ella había preparado. «Me voy temprano, amor», dijo él, asomándose por la puerta. Su sonrisa era cínica, calculadora. Camila apenas levantó la vista del libro que sostenía. «Está bien, cuídate», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. En cuanto escuchó la puerta cerrarse, se puso de pie y comenzó a arreglarse. El vestido que Lucía había diseñado para ella estaba colgado en el perchero, esperando el momento de brillar. Era blanco, elegante, con un escote pronunciado que realzaba su figura, pero sin caer en lo vulgar. Los tacones y las joyas que eligió completaban el look. Cuando terminó de arreglarse, se miró al espejo y sonrió. Ahí estaba la mujer que Alejandro nunca había valorado. El taxi que pidió llegó justo a tiempo. Le dio la dirección del salón donde se celebraba la fiesta y durante el camino repasó mentalmente su plan. No iba a causar una escena, no iba a gritar ni a llorar. Solo iba a entrar y dejar que su presencia hablara por sí misma. Cuando llegó, el portero la miró con curiosidad, pero la dejó pasar sin hacer preguntas. En el salón, el sonido de la música y las risas llenaba el espacio. Camila caminó despacio hacia el centro, con la cabeza en alto. De inmediato, las miradas se giraron hacia ella. Los murmullos comenzaron, y entonces lo vio. Alejandro estaba al fondo, con una copa de vino en la mano, riendo junto a Valeria. Ambos se congelaron en cuanto sus ojos se encontraron con los de Camila. La guerra había comenzado. Alejandro se quedó inmóvil, con la copa de vino suspendida en el aire, como si el simple acto de respirar se le hubiera olvidado. Valeria, parada junto a él, lo miró con extrañeza, ajena al torbellino de emociones que pasaba por su mente. Camila avanzó con paso firme, cada movimiento suyo resonando con elegancia y determinación. La música seguía sonando, pero el murmullo de los asistentes comenzó a llenar el salón. «¿Quién es ella?», preguntó alguien cerca de la barra. «No sé, pero ¿qué porte?», respondió otra voz. Camila fingió no escuchar. Su mirada estaba fija en Alejandro, pero sus labios mostraban una leve sonrisa, como si supiera algo que los demás no. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de él, se detuvo. Alejandro intentó componer su expresión, pero el sudor que comenzaba a aparecer en su frente lo delataba. «Camila, ¿qué haces aquí?», murmuró, demasiado bajo para que otros lo escucharan. «Pensé que sería divertido sorprenderte», respondió ella con un tono neutro, casi inocente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo desarmó. Valeria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observó la escena con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Alejandro, ¿nos vas a presentar?», preguntó mientras miraba a Camila de arriba abajo. Camila giró hacia Valeria con una sonrisa cortés, como si se tratara de cualquier desconocida. Extendió una mano, firme pero amable. «Camila Díaz, esposa de Alejandro», dijo con una claridad que atravesó el bullicio de la fiesta como un rayo. El rostro de Valeria se transformó. La seguridad que había mostrado un segundo antes desapareció, reemplazada por una expresión de pura incomodidad.
Alejandro trató de interrumpir, pero las palabras parecían atorársele en la garganta. Camila aprovechó el momento para tomar una copa de champán de una bandeja cercana y dar un pequeño sorbo, como si todo fuera un asunto sin importancia. «Oh», murmuró Valeria, finalmente encontrando su voz. «No sabía que estarías aquí. Ni yo sabía que tú vendrías», respondió Camila sin perder la calma, su sonrisa ahora afilada como una navaja. «Pero ya ves, la vida está llena de sorpresas». Alejandro intentó intervenir, moviéndose entre ambas, pero Camila ya había captado la atención de los invitados. Algunos se acercaban más, fingiendo interés en la conversación, mientras otros observaban desde lejos, disfrutando del espectáculo. «Camila, no es el lugar para esto», dijo Alejandro finalmente, con un tono que pretendía ser firme pero sonaba más a súplica. «¿Para qué?», respondió ella, arqueando una ceja. «¿Para acompañar a mi esposo en su gran noche? ¿O para conocer a las personas importantes en tu vida?». Lanzó una rápida mirada hacia Valeria, que ahora sostenía su copa con ambas manos, tratando de mantenerse serena. En ese momento, un hombre mayor, de cabello plateado y postura impecable, se acercó al grupo. Camila lo reconoció de inmediato. Era el director general de la empresa, don Gustavo Romero. Había visto su foto en la página web de la firma. Él sonrió, aparentemente ajeno a la tensión entre ellos. «¿Y quién es esta encantadora dama?», preguntó dirigiéndose a Camila. Antes de que Alejandro pudiera responder, Camila extendió una mano con seguridad. «Camila Díaz, un placer conocerlo. He escuchado mucho sobre su trabajo», dijo manteniendo su voz firme pero cálida. Don Gustavo le devolvió la sonrisa, impresionado por su porte y seguridad. «Ah, ¿eres la esposa de Alejandro? Qué agradable sorpresa. No sabía que teníamos a alguien tan distinguido en la familia de la empresa». «Es un honor estar aquí», respondió ella, ignorando la mirada asesina de Alejandro. «Siempre he creído que rodearse de personas brillantes es esencial para cualquier éxito, y parece que su empresa está llena de talento». Don Gustavo rió, encantado con el cumplido. «Bueno, espero que estés disfrutando la noche. Será un placer conversar más tarde». Le dio una palmada en el hombro a Alejandro antes de alejarse, pero no sin lanzar una última mirada apreciativa a Camila. Cuando don Gustavo se perdió entre la multitud, Alejandro se giró hacia Camila, su rostro rojo de rabia contenida. «¿Qué crees que estás haciendo?», susurró entre dientes, con una voz que apenas podía controlar. «Simplemente estoy apoyando a mi esposo, como siempre lo he hecho», respondió ella con tranquilidad. Valeria, sintiendo que el momento era demasiado incómodo, se excusó rápidamente, dejando a Alejandro y Camila a solas. Pero antes de irse, Camila se inclinó hacia ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te preocupes, Valeria. Siempre es un gusto conocer a las amigas de mi esposo». Valeria no respondió, solo se marchó con pasos apresurados, tratando de mantener su dignidad. Alejandro, ahora más vulnerable que nunca, se llevó una mano al rostro, tratando de recuperar la compostura. Camila, por su parte, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el centro del salón, dejando atrás a su esposo, su rabia y su caos. Sabía que el verdadero impacto estaba por venir. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Camila avanzó con paso firme hacia el centro del salón, sabiendo que todas las miradas seguían puestas en ella. La ligera sonrisa en sus labios era calculada, lo justo para transmitir confianza sin parecer prepotente. Su mente trabajaba rápido, analizando cada movimiento, cada reacción. Era consciente de que su llegada había causado un impacto, pero la noche apenas empezaba, y su plan no estaba ni cerca de terminar. Un grupo de personas bien vestidas conversaba junto a la barra. Reconoció a uno de ellos, don Gustavo Romero, el director general. Alejandro lo admiraba profundamente, siempre hablando de cómo era el jefe perfecto. Camila decidió acercarse. No necesitaba hacer mucho, solo dejar que las piezas cayeran por su propio peso. «Don Gustavo, disculpe si interrumpo», dijo con una voz clara, captando la atención de todos en el grupo. El hombre levantó la vista y sonrió al reconocerla. «Camila», exclamó alargando una mano para invitarla al círculo. «Por favor, ven, quiero presentarte a algunos colegas». Camila se unió al grupo con una naturalidad impecable, como si hubiera estado en eventos de ese tipo toda su vida. Gustavo comenzó a presentarla, mencionando que era la esposa de Alejandro, lo cual despertó el interés de los presentes. Las preguntas llegaron rápido.
¿Y qué haces, Camila?, preguntó una mujer elegante con un vestido azul marino. Dirijo un negocio de catering, respondió Camila con una sonrisa. Empecé hace unos años, pequeño al principio, pero ha ido creciendo. Ahora atendemos eventos importantes como bodas y galas. Interesante, intervino otro hombre, con un tono que denotaba genuino interés. Alejandro nunca nos había mencionado tu negocio. Camila notó el leve cambio en el ambiente. Las miradas hacia Alejandro, que ahora estaba cerca de ellos pero demasiado incómodo para intervenir, comenzaron a hacerse más inquisitivas. Ella se mantuvo firme, sin prisa. Bueno, a veces uno subestima lo que tiene cerca, dijo con un tono casual, pero la frase cayó como una piedra en el agua, provocando pequeños murmullos entre el grupo. El tema cambió rápidamente, y Gustavo, impresionado por Camila, comenzó a hablarle sobre sus propios proyectos. Mientras tanto, Alejandro permanecía en un rincón, incapaz de actuar. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Camila, en cambio, se había ganado la atención de los líderes más importantes de la empresa, dejando claro que no era la bruja que Alejandro había pintado en sus burlas. Unos minutos después, Alejandro finalmente se acercó. Con una sonrisa forzada, intentó intervenir en la conversación. Camila, creo que deberíamos hablar, dijo, su voz apenas controlando la frustración. Camila lo miró con calma, como si considerara la propuesta, pero luego giró hacia don Gustavo. Disculpen un momento, parece que mi esposo necesita algo, dijo antes de seguir a Alejandro hacia un rincón apartado. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos del resto, Alejandro explotó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, dijo en voz baja pero con furia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no debería estar aquí?, respondió Camila con una calma que lo irritó aún más. Soy tu esposa, ¿recuerdas? Eso significa que tengo todo el derecho de apoyarte en tus eventos importantes. Es lo que hace una buena pareja, ¿no? Alejandro se llevó una mano al cabello, desesperado. Esto no es un juego, Camila. Estás metiéndote en cosas que no entiendes. ¿Cosas como tus mentiras?, preguntó ella, inclinándose un poco hacia él. Su tono seguía siendo bajo, pero cada palabra estaba cargada de intención. ¿O como tu amante? ¿Qué parte de eso es la que no entiendo, Alejandro? Él palideció. Durante unos segundos pareció no tener palabras. Luego recuperó algo de compostura. No aquí, Camila, no hagas esto aquí. Tranquilo, no voy a arruinar tu preciosa fiesta, dijo ella, cruzándose de brazos. Pero te aseguro que esto no se queda así. Disfruta de la noche mientras puedas. Antes de que él pudiera responder, Camila se dio la vuelta y regresó al centro del salón. Mientras caminaba, sintió la adrenalina correr por su cuerpo. Sabía que lo había dejado sin salida, pero no iba a detenerse ahí. Cuando volvió a encontrarse con Gustavo y los demás, ellos seguían hablando animadamente. Gustavo, al verla regresar, le sonrió y levantó su copa. Camila, ¿te gustaría que hablemos de negocios en algún momento? Mi esposa y yo estamos organizando un evento y creo que podríamos necesitar tus servicios. Será un honor, respondió Camila devolviéndole la sonrisa. Estoy segura de que podemos hacer algo espectacular. Alejandro, ahora a la distancia, observaba la escena con el rostro endurecido. En ese momento comprendió que había subestimado a Camila y ese error estaba comenzando a costarle caro. Pero para Camila, la noche aún tenía más sorpresas reservadas. El juego apenas había comenzado. La tensión en el salón era palpable. Camila había logrado atraer la atención de los asistentes más importantes de la noche, mientras Alejandro permanecía al margen, incapaz de recuperar el control. Valeria, por su parte, había desaparecido entre los invitados, tratando de evitar cualquier confrontación directa. Pero Camila no estaba dispuesta a dejar que la noche terminara sin dar el golpe final. Después de terminar su conversación con don Gustavo, Camila tomó una copa de champán y se acercó a un grupo que estaba justo en el centro del salón, donde la conversación parecía más animada. Algunos rostros eran conocidos, pero otros no. Uno de ellos era una mujer alta, con un vestido rojo ajustado y una postura altiva. La reconoció al instante. Una de las socias principales de la empresa, Clara Montiel. Disculpen que me una sin invitación, dijo Camila con una sonrisa tranquila, pero escuché que hablaban de la fiesta y no pude resistirme. Clara la miró de arriba a abajo, evaluándola con la mirada antes de sonreír. Por favor, no te disculpes. Eres Fan Camila Díaz, esposa de Alejandro, respondió con confianza extendiendo la mano.
Clara levantó las cejas, sorprendida. «Oh, claro, he escuchado hablar mucho de ti. Bueno, al menos de tu esposo. Pero qué sorpresa conocerte». Camila notó el tono cargado de curiosidad en las palabras de Clara. Sabía que las personas de ese círculo estaban acostumbradas a medir cada gesto y palabra. Decidió tomar la delantera. «La verdad, me gusta mantener un perfil bajo», dijo, llevando la copa a sus labios. «Pero pensé que era un buen momento para apoyar a mi esposo, considerando lo importante que es esta noche para él. Aunque debo admitir que las sorpresas no han faltado». Clara ladeó la cabeza, claramente intrigada. «¿Sorpresas?», preguntó, animándola a continuar. Antes de que Camila pudiera responder, Alejandro apareció junto al grupo, con el rostro tenso pero tratando de disimular. Se colocó al lado de Clara y posó una mano en su hombro. «Clara, ¿podemos hablar un momento?», preguntó ignorando a Camila por completo. «Por supuesto, Alejandro, pero primero estaba escuchando a tu esposa. Parece que tiene algo interesante que compartirnos». Camila vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación y ella estaba disfrutando cada segundo. «Nada demasiado importante», dijo Camila con un tono casual, aunque sus palabras eran una daga dirigida a Alejandro. «Solo comentaba lo curioso que es que uno puede vivir años con alguien y aún así encontrarse con sorpresas en noches como esta». Alejandro abrió la boca para replicar, pero fue interrumpido por otra voz. «Alejandro». Valeria, que había estado tratando de evitar la atención, apareció de repente, visiblemente nerviosa. Su aparición fue tan torpe que captó la atención de todos en el grupo. Clara miró a Valeria con interés y luego de reojo a Camila. «¿Y quién es esta?», preguntó Clara dirigiéndose directamente a Camila. Camila no perdió el ritmo. Con una sonrisa afilada, giró hacia Valeria y respondió con absoluta calma. «Oh, es Valeria, una amiga cercana de mi esposo. Ya sabes cómo es Alejandro, siempre rodeado de gente interesante». La declaración cayó como una bomba en el grupo. Clara arqueó las cejas, mientras los demás intercambiaban miradas incómodas. Alejandro, ahora pálido, intentó intervenir. «Camila, creo que ya es suficiente», dijo entre dientes, con una mezcla de desesperación y enojo. «¿Suficiente?», respondió Camila, girando para enfrentarlo directamente. «Claro, tienes razón. Quizás deberíamos dejarlo aquí. O tal vez debería contarles a todos cómo es que Alejandro y Valeria pasan tanto tiempo juntos fuera de la oficina». Un murmullo recorrió el grupo. Clara, visiblemente incómoda pero fascinada por el drama, dio un paso atrás, dejando que la escena se desarrollara. Valeria, por su parte, parecía a punto de explotar, pero no encontraba las palabras para defenderse. Camila, viendo que la atención de todos estaba completamente en ellos, decidió dar el golpe final. «La verdad es que vine esta noche para entender algo», dijo, mirando a Alejandro directamente. «¿En qué momento decidiste que yo, la mujer que estuvo a tu lado en todo, era menos que suficiente para ti? Porque parece que alguien aquí cree que puede caminar por la vida sin consecuencias». Alejandro no respondió. Su silencio era ensordecedor. Valeria, incapaz de soportar más, soltó su copa y se marchó apresuradamente del salón, con la mirada de decenas de personas siguiéndola. Clara, que había estado observando todo, se giró hacia Alejandro con frialdad. «Creo que necesitarás explicaciones muy claras sobre esto, Alejandro, especialmente cuando don Gustavo se entere». Con esa frase, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Alejandro, derrotado y humillado, no pudo hacer más que quedarse en silencio. Camila, satisfecha pero aún controlada, levantó su copa y dio un último sorbo antes de girarse hacia él. «No te preocupes, Alejandro. Esto apenas es el principio». Sin decir más, se alejó, dejando a Alejandro solo en medio de las miradas de todos los asistentes. La noche, que había comenzado como su momento de gloria, se había convertido en su mayor pesadilla. Camila, por otro lado, sabía que el poder ahora estaba completamente de su lado. Alejandro permaneció inmóvil en el centro del salón, con las miradas de los asistentes clavadas en él como agujas. El murmullo crecía a su alrededor, pero no podía distinguir palabras. Solo veía cómo Camila se alejaba con paso firme, dejando a su paso un silencio cargado de autoridad. El golpe que acababa de recibir era monumental, pero lo que más lo consumía era el hecho de no haberlo visto venir. Camila, por su parte, salió del círculo de atención y se dirigió hacia una de las terrazas del salón.
Necesitaba un momento para procesar todo. Había mantenido la compostura frente a Alejandro y Valeria, pero su corazón todavía latía con fuerza. Tomó aire, apoyándose en la barandilla, y dejó que la brisa le refrescara el rostro. Había ganado esa primera batalla, pero sabía que la noche no había terminado. Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. «Disculpa, ¿puedo acompañarte?», preguntó don Gustavo apareciendo detrás de ella con una copa en la mano. Camila se giró y asintió con una sonrisa. Gustavo era un hombre mayor, con ojos inteligentes y una presencia imponente, pero su tono era amable. «Por supuesto, don Gustavo, es un placer». El hombre se colocó a su lado, mirando hacia la ciudad iluminada. «Sabes, llevo muchos años en esta empresa», comenzó diciendo con un tono reflexivo, «y pocas veces he visto algo tan interesante como lo que ocurrió hace unos momentos». Camila rió suavemente, sin apartar la mirada de las luces. «Espero que no haya sido demasiado incómodo para usted», respondió. «No para mí, pero creo que Alejandro no puede decir lo mismo», replicó Gustavo con una sonrisa de medio lado. «Cuéntame, Camila, ¿por qué decidiste venir esta noche?». Camila bajó la mirada hacia su copa, pensando en cómo responder. No quería parecer una víctima, pero tampoco planeaba ocultar la verdad. «La verdad, don Gustavo, vine porque creo que a veces las cosas deben enfrentarse directamente», dijo finalmente. «No puedo pretender que todo está bien cuando no lo está, y menos cuando alguien cree que puede jugar con mi vida como si no tuviera valor». Gustavo la miró con aprobación. «Eso es algo que respeto profundamente. Muy pocos tienen el valor de hacer lo que tú hiciste esta noche, pero también me deja pensando, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar?». Camila lo miró directamente, sus ojos reflejando la misma determinación que había mostrado toda la noche. «Tan lejos como sea necesario, don Gustavo, no para destruir, sino para recuperar lo que merezco». Gustavo asintió lentamente, como si evaluara cada palabra. Luego levantó su copa en un gesto de brindis. «Por mujeres valientes como tú, Camila, creo que tienes mucho por delante». Chocaron las copas y Gustavo se retiró, dejándola sola nuevamente. Camila sintió que esas palabras le daban más fuerza. No estaba dispuesta a retroceder. Esta noche no solo se trataba de enfrentar a Alejandro, sino de demostrarle a ella misma que era capaz de mucho más. Cuando volvió al salón, la atención ya no estaba centrada en Alejandro. Algunos invitados seguían hablando en voz baja, pero muchos ya habían retomado la fiesta, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Camila sabía que el impacto quedaría grabado en las mentes de todos los presentes, especialmente en las de los superiores de Alejandro. En ese momento, Clara Montiel se acercó a Camila con una copa de vino en la mano. Su rostro reflejaba una mezcla de admiración y curiosidad. «Tienes agallas, Camila», dijo con una sonrisa ligera. «No sé si yo habría tenido la misma sangre fría». «A veces no se trata de sangre fría, Clara», respondió Camila devolviendo la sonrisa. «Se trata de decidir qué estás dispuesta a tolerar y qué no». Clara inclinó ligeramente la cabeza, como si la respuesta le pareciera interesante. «Pues déjame decirte algo. Las cosas en esta empresa se mueven rápido, y lo que hiciste hoy será recordado. Y no me refiero solo a Alejandro». Camila la miró notando que sus palabras llevaban un doble sentido. «Espero que sea para bien», respondió con cautela. «Eso depende de ti», dijo Clara antes de retirarse con una sonrisa que dejaba muchas preguntas en el aire. Camila no tuvo tiempo de analizarlo. En ese momento, Alejandro apareció frente a ella, esta vez con el rostro completamente cambiado. Ya no había enojo ni rabia, solo había desesperación. «Camila, tenemos que hablar», dijo en un tono bajo, casi suplicante. «Ya hablamos suficiente, Alejandro», respondió ella, manteniendo la calma. «Por favor, esto no puede terminar así». Él se inclinó hacia ella, como si las palabras estuvieran a punto de romperlo. «Yo cometí un error, lo sé, pero podemos arreglarlo, te lo juro». Camila lo miró por un momento, analizando cada línea de su rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que veía algo genuino en él, pero eso no era suficiente. No después de todo lo que había hecho. «Alejandro, no es solo un error, es una cadena de decisiones que tomaste, sabiendo exactamente lo que hacías. Y ahora las consecuencias no las puedo detener yo, te toca enfrentarlas». Él trató de replicar, pero Camila ya había terminado con esa conversación. Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo, una vez más. La noche avanzó.
y Camila supo que había logrado lo que quería, mostrarle a Alejandro que su vida no giraba en torno a él, y al resto del mundo que ella era mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Pero en su mente, el plan aún no estaba completo. Había más que debía hacer para cerrar este capítulo y empezar uno nuevo, uno donde ella tuviera el control total de su vida. La caída de Alejandro apenas comenzaba. Camila despertó al día siguiente con una sensación de alivio mezclada con una energía renovada. Se sentó en el borde de la cama, repasando mentalmente los eventos de la noche anterior. Había enfrentado a Alejandro, y aunque la confrontación no había sido fácil, sabía que había logrado su propósito. Sin embargo, aún quedaban cabos sueltos. La caída de Alejandro no estaba completa, y ahora era el momento de sellar su destino. Después de una rápida ducha, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo. Sabía que en situaciones como esta, las palabras eran su mejor herramienta. El destinatario era don Gustavo, el hombre que había mostrado respeto y admiración por su valentía la noche anterior. Su mensaje era directo pero elegante. Estimado don Gustavo, quiero agradecerle por la oportunidad de conversar anoche. Fue un honor conocerlo y escuchar sobre sus proyectos. Aunque la situación personal que presenciaron no fue ideal, siento que fue importante para mí enfrentar la verdad y demostrar que las acciones tienen consecuencias. Estoy segura de que una empresa como la suya, que valora la integridad y el esfuerzo, encontrará formas de continuar siendo un ejemplo para muchos. Quedo a sus órdenes para cualquier futuro proyecto en el que pueda colaborar desde mi negocio de catering. Atentamente, Camila Díaz. No necesitaba decir más. Sabía que Gustavo era un hombre inteligente y comprendería el mensaje entre líneas. Quería dejar claro que no buscaba perjudicar a Alejandro de manera directa, sino que estaba dispuesta a tomar control de su vida y mostrar su valía. Cuando presionó enviar, sintió un peso menos sobre sus hombros. Más tarde, decidió reunirse con Lucía, su amiga y aliada en esta travesía. Se encontraron en un café al aire libre, un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Lucía llegó con una sonrisa amplia, visiblemente emocionada por lo que había ocurrido en la fiesta. «¡Camila!», exclamó dándole un abrazo. «Lo hiciste increíble. Me han llegado comentarios de gente que estaba en la fiesta y todos están hablando de ti». Camila rió suavemente, agradecida por la efusividad de su amiga. «Bueno, todavía no termina, Lucía. Necesito asegurarme de que esta experiencia me lleve a algo más, no solo a una escena dramática». Lucía asintió, entendiendo el mensaje. «¿Qué tienes en mente?» «Primero, fortalecer mi negocio. La gente que conocí anoche son contactos que pueden ayudarme a llevar mi catering a otro nivel. Si juego bien mis cartas, esto puede ser el inicio de algo grande». Lucía sonrió, aprobando la estrategia. Luego se inclinó hacia adelante, con un brillo de curiosidad en los ojos. «¿Y Alejandro? ¿Qué vas a hacer con él?» Camila se quedó en silencio unos segundos, tomando un sorbo de su café. Luego, levantó la mirada, mostrando una determinación inquebrantable. «Con Alejandro ya hice lo que tenía que hacer. Ahora es cuestión de tiempo». Su arrogancia lo llevó a este punto y el resto de las piezas caerán por su propio peso. Y así fue. Días después, las consecuencias comenzaron a manifestarse. El correo que Camila envió a don Gustavo no solo dejó una impresión favorable en él, sino que también despertó una conversación interna en la empresa. Los rumores sobre Alejandro y su relación con Valeria ya no eran solo un secreto a voces, ahora eran un tema que preocupaba a los altos mandos. La empresa tenía una reputación que proteger, y Alejandro, que antes era visto como una promesa, ahora era un riesgo. Camila no tuvo que mover un dedo más. Los propios errores de Alejandro comenzaron a arrastrarlo hacia el fondo. Don Gustavo y Clara Montiel lideraron una revisión interna de su desempeño, encontrando inconsistencias en su gestión y actitudes poco profesionales. Fue cuestión de semanas antes de que Alejandro recibiera un ultimátum. O renunciaba voluntariamente, o enfrentaría una investigación formal. Mientras tanto, Camila aprovechó el impulso que la fiesta le había dado. Una de las personas que conoció, un empresario dedicado a organizar eventos de alto nivel, le ofreció un contrato para encargarse del catering de una boda exclusiva. Era la oportunidad que había estado esperando para expandir su negocio. La mañana en que Alejandro empacó sus cosas para salir de la empresa, Camila recibió un mensaje de él. Era breve,
casi desesperado. «Camila, por favor, hablemos. Sé que fallé, pero no quiero perderte». Ella leyó el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No había nada más que decir. Alejandro había tomado sus decisiones y ella también. Su silencio era su respuesta. Esa noche, mientras revisaba los detalles del nuevo contrato, Camila recibió otra llamada. Esta vez era don Gustavo. «Camila, espero que estés bien. Quería informarte que hemos decidido confiarte el catering de nuestra próxima gala. Creo que después de la impresión que dejaste, es justo darte esa oportunidad». Camila sonrió, agradecida pero también consciente del esfuerzo que había puesto para llegar hasta allí. «Gracias, don Gustavo. Le aseguro que no se arrepentirá». Cuando colgó, miró hacia la ventana de su sala, viendo las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control total de su vida. No era la bruja en casa haciendo la cena. Era Camila Díaz, una mujer que había enfrentado la traición, el dolor y el desprecio, y había salido más fuerte que nunca. La caída de Alejandro era solo un capítulo en su historia. Ahora, su verdadero ascenso estaba por comenzar. El sol caía suavemente sobre la Ciudad de México, mientras Camila ultimaba los detalles del evento más importante que había gestionado hasta el momento, la gala de don Gustavo. La oportunidad era enorme, y con ello venía también la presión. No podía permitirse ningún error. Esta era su carta de presentación al mundo de los eventos de alto nivel. Desde que había recibido la llamada de don Gustavo, su equipo había trabajado sin descanso para crear algo espectacular. Todo debía ser perfecto, desde los platillos hasta la decoración. Camila se encargó personalmente de cada detalle, demostrando que su capacidad de liderazgo y su ojo para la perfección eran incomparables. En el camino hacia el evento, sentada en la parte trasera de un taxi, Camila revisaba mentalmente cada aspecto del plan. Sin embargo, esta vez no sentía la ansiedad que la habría consumido en el pasado. Ahora sabía que era más fuerte, más segura, y que podía enfrentarse a cualquier obstáculo. El salón donde se celebraría la gala era un lugar exclusivo, decorado con candelabros brillantes y mesas elegantemente dispuestas. Cuando Camila llegó, los proveedores ya estaban terminando de instalar los últimos detalles. Su equipo la recibió con sonrisas nerviosas pero llenas de confianza. «Todo está listo, jefa», dijo Teresa, su asistente. «Las primeras bandejas están entrando a la cocina y los invitados llegarán en media hora». Camila asintió, ajustándose la chaqueta negra que llevaba. Aunque estaba acostumbrada a usar delantales y ropa más sencilla, esa noche decidió vestirse a la altura de la ocasión. Sabía que, además de la comida, su imagen profesional también debía impactar. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Camila permaneció al margen, observando cómo su equipo ejecutaba el plan con precisión. Desde la música de fondo hasta el servicio impecable, todo transcurría como lo había imaginado. Pero entonces, entre las figuras que entraban por las puertas principales, una silueta familiar llamó su atención. Alejandro. Camila sintió una punzada en el estómago, pero rápidamente se recompuso. No iba a permitir que su presencia arruinara lo que había construido. Él no venía como invitado oficial, eso era evidente. Probablemente había llegado con algún conocido tratando de buscar una forma de recuperar terreno después de su caída. La imagen de Alejandro entrando al salón, con un traje que ya no proyectaba la misma seguridad de antes, le pareció casi patética. Decidida a mantener el control, Camila retomó su papel de supervisora, revisando con su equipo y asegurándose de que cada invitado estuviera satisfecho. Pero no podía ignorar que Alejandro la estaba buscando con la mirada. Y efectivamente, unos minutos después, lo tuvo frente a ella. «Camila», dijo, su voz un eco del hombre que solía ser. Había algo diferente en él, una mezcla de vergüenza y desesperación. «Necesito hablar contigo. Solo unos minutos, por favor». Camila lo miró con calma, cruzándose de brazos. «¿De qué quieres hablar, Alejandro? ¿De cómo arruinaste tu vida? ¿De cómo me subestimaste? Porque no veo qué más puedas agregar». Alejandro bajó la mirada derrotado. No había rabia en su rostro, solo arrepentimiento. «Lo sé, me equivoqué en todo», admitió. «Perdí mi trabajo, perdí a Valeria, y lo peor de todo es que te perdí a ti. Yo no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo arruiné todo». Camila sintió una leve punzada de compasión, pero no dejó que eso la debilitara.
Había llegado demasiado lejos para volver a ser la mujer que se doblegaba ante las palabras de un hombre. «Alejandro, te di todo de mí durante años», respondió con una firmeza que no admitía réplica, «y lo único que hiciste fue burlarte, aprovecharte y traicionarme. Ahora estás aquí porque sabes que no tienes nada, pero déjame decirte algo, lo que buscas ya no está disponible». Él intentó responder, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No necesito tus disculpas, no las quiero, lo único que quiero es que sigas tu camino, tan lejos de mí como sea posible». Alejandro la miró por unos segundos, como si quisiera aferrarse a alguna última esperanza, pero finalmente asintió. Sin decir más, dio media vuelta y se alejó, desapareciendo entre los invitados. Camila lo observó irse, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros. Por primera vez, realmente lo había dejado ir. La noche continuó sin más interrupciones, y cuando don Gustavo se levantó para dar un discurso, mencionó el excelente trabajo de Camila y su equipo, arrancando aplausos de todos los presentes. Camila se permitió una sonrisa de satisfacción. Había superado la prueba. Cuando terminó la gala y los invitados comenzaron a irse, Camila se quedó unos minutos más en el salón vacío. Miró alrededor, viendo cómo su visión se había hecho realidad. Esa noche, no solo había consolidado su lugar en el mundo profesional, también había sellado un nuevo capítulo en su vida. Caminando hacia la salida, con los tacones resonando en el piso de mármol, Camila se sintió invencible. No era la misma mujer que Alejandro había subestimado. Ahora era una mujer que sabía quién era, lo que valía y lo que merecía, y esa certeza era el inicio de algo mucho más grande. Una semana después de la gala, Camila se encontraba en su oficina, rodeada de papeles y propuestas. Su negocio de catering estaba despegando como nunca antes. Las recomendaciones que salieron de la noche del evento con don Gustavo habían llegado a clientes inesperados, empresas internacionales, celebridades locales y hasta organizaciones benéficas de alto perfil. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez, sentía que su trabajo era reconocido por lo que valía, no como una extensión de alguien más. Mientras revisaba contratos, Teresa entró con un sobre en las manos. «Camila, esto llegó esta mañana. Es de la firma de don Gustavo». Camila levantó la mirada intrigada. Tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, algo inusual en esos tiempos. Reconoció la letra firme pero elegante de don Gustavo. «Estimada Camila, quiero felicitarte nuevamente por el trabajo impecable que realizaste en nuestra gala. Tu talento y dedicación no solo superaron nuestras expectativas, sino que dejaron una marca imborrable en todos los que asistieron. Dicho esto, me gustaría proponerte algo más ambicioso. Estoy organizando un evento en Nueva York junto con un grupo de empresarios internacionales, y creo que tu visión y tu equipo son exactamente lo que necesitamos. Si estás interesada, hablemos. Estoy seguro de que esta podría ser una nueva etapa para ti y tu negocio. Con respeto y admiración, Gustavo Romero». Camila terminó de leer la carta y dejó escapar una risa incrédula. ¿Nueva York? Nunca había imaginado que su negocio podría cruzar fronteras. Teresa, que había estado observándola con curiosidad, no pudo evitar preguntar: «¿Buenas noticias?». Camila asintió, mostrando la carta. «Parece que nos están invitando a jugar en las grandes ligas». Teresa soltó un pequeño grito de emoción, pero Camila levantó una mano riendo. «Primero vamos a hablar con Gustavo y asegurarnos de que esto es algo que podemos manejar. Si vamos a dar este salto, quiero hacerlo bien». Esa misma tarde, Camila llamó a don Gustavo. Durante la conversación, él le explicó los detalles del evento, un encuentro de alto nivel entre empresarios de diversas industrias. El catering sería una parte esencial, y Gustavo quería algo que reflejara autenticidad y sofisticación. Camila, confiada en su equipo y en lo que habían logrado, aceptó el desafío. Pero mientras avanzaba con los preparativos para el viaje, un último giro inesperado se presentó en su vida. Una tarde, mientras terminaba una reunión con su equipo, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó por un momento, pero decidió contestar. «Bueno, Camila Díaz», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «¿Sí? ¿Quién habla?». «Mi nombre es Ricardo Santillán. Trabajo como abogado corporativo y estoy llamando porque represento los intereses de Valeria Montemayor». El nombre hizo que Camila se recargara en su silla. «¿Valeria?
¿Qué podía querer de ella? ¿Qué desea?, preguntó con cautela. Mi clienta me pidió contactarla para proponerle una reunión. Es un asunto personal y de negocios. Camila rió, incrédula. No creo que tengamos nada que discutir. Dígale a su clienta que le deseo suerte, pero no veo la necesidad de hablar con ella. Entiendo su postura, señora Díaz, pero creo que esto podría interesarle. Mi clienta no busca una confrontación. Al contrario, tiene una oferta que cree que beneficiará a ambas partes. Camila dudó. Todo en su instinto le decía que colgara, pero la curiosidad era un enemigo difícil de ignorar. Está bien, pero será bajo mis términos. Dígale que si quiere hablar conmigo, venga a mi oficina. No pienso moverme para atenderla. El abogado aceptó rápidamente y al día siguiente, Valeria apareció en la oficina de Camila. Llevaba un traje impecable, su cabello perfectamente peinado, pero su expresión era tensa, lejos de la seguridad con la que se había mostrado en la fiesta semanas atrás. «Camila, gracias por recibirme», dijo al entrar, intentando sonar cordial. «No voy a mentirte, Valeria. Estoy aquí por curiosidad, no por interés. Así que, ¿qué quieres?», respondió Camila cortante. Valeria se sentó frente a ella, dejando un portafolio sobre la mesa. «Cometí errores, lo admito, pero no estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí porque tengo una propuesta. He perdido el respaldo que tenía en la empresa de Alejandro y estoy buscando nuevos aliados. Sé que estás creciendo rápidamente y que tienes algo que ofrecer al mercado que yo nunca tuve: respeto y credibilidad». Camila cruzó los brazos estudiándola. La mujer que tenía enfrente no parecía la misma que la había mirado con desdén en la fiesta. «¿Qué estás proponiendo exactamente?» «Una alianza. Sé cómo funciona el mercado de eventos y tengo contactos en otras ciudades que podrían ayudarte a expandirte aún más rápido. No busco competir contigo, busco colaborar». Camila permaneció en silencio, considerando las palabras de Valeria. Era una propuesta tentadora, pero no podía ignorar quién estaba delante de ella. Finalmente sonrió. «Lo pensaré, Valeria, pero si llegamos a trabajar juntas, quiero dejar algo claro. Esta vez, yo pongo las reglas». Valeria asintió, aceptando su posición sin discutir. Camila sabía que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara determinaría el futuro de su negocio y quizás una nueva etapa en su vida. Pero esta vez ya no tenía miedo. Había construido algo desde las cenizas y ahora sabía que no había límites para lo que podía lograr. Meses después, Camila estaba en Nueva York, supervisando los últimos detalles del evento internacional que don Gustavo le había confiado. El salón del hotel de lujo brillaba con candelabros, mesas elegantemente dispuestas y una atmósfera que combinaba sofisticación con calidez. Su equipo había trabajado sin descanso y ahora todo estaba listo. Camila se detuvo en el centro del salón, observando el resultado de meses de esfuerzo. Las bandejas de comida, cuidadosamente preparadas para reflejar los sabores de México, eran una obra de arte. Su negocio había llegado a un nivel que jamás había imaginado. Pero no era solo el éxito profesional lo que la llenaba de satisfacción. Era el conocimiento de que todo lo que había logrado era fruto de su valentía, su trabajo y su capacidad para levantarse incluso en los momentos más oscuros. Antes del evento, había tomado la decisión de no aceptar la propuesta de Valeria. Aunque su oferta tenía sentido desde un punto de vista estratégico, Camila sabía que no podía construir el futuro de su negocio con alguien que representaba el pasado que había dejado atrás. En lugar de alianzas, decidió apostar por la independencia. «No es nada personal, Valeria», le había dicho durante su última reunión, «pero lo que estoy construyendo no necesita atajos ni asociaciones forzadas. He llegado hasta aquí con mi propio esfuerzo y prefiero seguir así». Valeria aceptó la decisión con una leve inclinación de cabeza, aunque en sus ojos había una mezcla de resignación y respeto. Camila no volvió a saber de ella después de esa reunión, pero tampoco le importó. El evento en Nueva York fue un éxito rotundo. Empresarios de todo el mundo quedaron fascinados con la calidad de la comida, el diseño del evento y la profesionalidad del equipo de Camila. Al final de la noche, don Gustavo se acercó a ella con una copa de vino en la mano. «Camila, has superado todas mis expectativas», dijo con una sonrisa amplia. «Esto es solo el principio. Si sigues así, no habrá límites para lo que puedas lograr». «Gracias, don Gustavo. Significa mucho para mí que haya confiado en mi equipo y en mí».
respondió Camila. Confío porque lo mereces. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, mientras regresaba a su hotel, Camila pensó en las palabras de Gustavo y en todo lo que había sucedido para llegar hasta ahí. Alejandro, Valeria, las humillaciones y traiciones, todo parecía un recuerdo lejano, parte de una vida que ya no le pertenecía. De vuelta en México, Camila encontró una carta esperándola en su oficina. Era de Alejandro. Al principio dudó si abrirla, pero finalmente lo hizo. El mensaje era corto y sencillo. Camila, sé que no merezco que me leas, pero quería agradecerte. Perderte fue lo peor que me ha pasado, pero también me enseñó muchas cosas. Ahora entiendo el daño que causé y cómo subestimé a la mujer increíble que siempre tuviste dentro de ti. Te deseo éxito y felicidad, Alejandro. Camila dejó la carta sobre su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había rencor en ella, solo una calma que venía de saber que había cerrado ese capítulo de su vida. Alejandro ya no tenía poder sobre ella, y aunque sus palabras eran un intento de redención, Camila sabía que el único perdón que necesitaba era el suyo propio. Una tarde, semanas después de su regreso, Camila estaba sentada en la terraza de su nuevo apartamento en Polanco. Con una copa de vino en la mano, miraba las luces de la ciudad. A su lado, Teresa repasaba el cronograma de los próximos eventos. ¿Qué sigue después de esto, jefa?, preguntó Teresa emocionada, porque parece que ya lo has logrado todo. Camila sonrió pensativa. Todavía hay mucho por hacer, Teresa, pero ahora tengo claro que lo que construyamos será con nuestras propias reglas. El sonido de los autos en la distancia y el murmullo de la ciudad acompañaron sus palabras. Camila levantó la copa, brindando silenciosamente por ella misma y por todo lo que había logrado. Había recuperado su vida, su dignidad y su identidad, y ahora estaba lista para conquistar el mundo. Un paso a la vez. Había renacido, y esta vez era invencible. Los brazos abiertos. ¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes. Hola, Marco, respondió Valeria levantándose para saludarlo. Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal. Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. ¿Inversión?, preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías? Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. Bueno, los dejo cenar tranquilos, dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. Cualquier cosa que necesites, me avisas. Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. Valeria, empezó Diego. No, lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. Ya no quiero hablar. Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar. O quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía.
Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando